1986. La policía acudió a nuestra casa. Nunca habíamos recibido a un agente de la ley. Creo que hasta ese verano ni siquiera había visto a uno de cerca. Era alto y delgado. Tenía abundante cabello negro y un rostro más bien cuadrado. Parecía un poco una pieza gigante de Lego, aunque no era amarillo. Se presentó como el agente Thomas. Echó un vistazo al interior de la caja. La metió en una bolsa de basura y se la llevó a su coche patrulla. Luego regresó y se sentó en una posición incómoda en la cocina para hacerles preguntas a mis padres y tomar notas en una pequeña libreta de espiral. De modo que su hijo encontró el paquete fuera. Así es, respondió mamá y se volvió hacia mí. ¿Verdad, Eddie? Asentí. Sí, señor. ¿A qué hora? A las 4:04 de la tarde, dijo mi madre. Consulté mi reloj antes de bajar las escaleras. El policía garabateó algo más en su libreta. ¿Y no viste a nadie salir de la casa, ni rondando por la calle? Sacudí la cabeza. No, señor. Entiendo. Más garabateos. Mi padre se revolvió en la silla. Oiga, estamos perdiendo el tiempo, aseguró. Todos sabemos quién dejó el paquete. El agente Thomas lo miró con una expresión rara. No me pareció muy amistosa. ¿Ah, sí? Sí. Algunos de los acólitos del reverendo Martin intentan intimidar a mi esposa y mi familia y ya va siendo hora de que alguien le pare los pies. ¿Tiene alguna prueba? No, pero es obvio, ¿no cree? Tal vez deberíamos dejar a un lado las acusaciones infundadas por el momento. ¡Infundadas! Se notaba que mi padre empezaba a perder la paciencia. No se enfadaba a menudo, pero cuando alguien lo sacaba de quicio, como en la fiesta, explotaba. No existe ninguna ley que prohíba las protestas pacíficas, señor. Y entonces lo comprendí. El policía no estaba del lado de mis padres, sino de los manifestantes. Tiene razón, dijo mamá con serenidad. Las protestas pacíficas no son ilegales, pero la intimidación, el acoso y las amenazas, desde luego que sí. Confío en que se tomará este asunto en serio. El agente Thomas cerró su libreta con brusquedad. Por supuesto. Si localizamos a los culpables, no le quepa la menor duda de que recibirán el castigo que merecen. Se levantó, echando la silla hacia atrás, que chirrió sobre el suelo de baldosas. Y ahora, si me disculpan... Salió de la cocina. Dio un portazo al abandonar la casa. Me volví hacia mi madre. ¿No quiere ayudarnos? Sí. Claro que quiere. Papá soltó un resoplido. A lo mejor estaría más dispuesto a ayudar si su hija no hubiera participado en las protestas. Geoff, le reconvinó mi madre. Déjalo ya. Muy bien. Se puso de pie y por unos instantes no parecía mi padre. Tenía el semblante rígido y furioso. Pero si la policía no se encarga de esto, lo haré yo. Antes de que empezaran las clases, nos juntamos todos por última vez en condiciones. Quedamos en casa de Gaff el Gordo como solíamos. Era el que tenía la habitación más grande y el mejor jardín, con un columpio de cuerdas y una casa en el árbol, y su madre siempre nos mantenía bien provistos de refrescos y patatas fritas. Nos tumbamos en el césped para decir chorradas y cachondearnos unos de otros. A pesar del trato que había cerrado con el señor Halloran, les hablé un poco de mi encuentro con el hermano de Mikey. No me quedó otro remedio, pues si él había descubierto lo de los muñecos de tiza, nuestro juego secreto se había ido al garete. Por supuesto, en mi versión, luchaba heroicamente y conseguía escapar. Me preocupaba un poco que Sin se lo hubiera contado a Mikey, que se regodearía contradiciéndome, pero al parecer el señor Halloran había asustado lo suficiente a Sin para que mantuviera la boca cerrada. «O sea, ¿que tu hermano sabe lo de los muñecos de tiza?», preguntó Gaff el Gordo, mirando a Metal Mikey con cara de pocos amigos. «¿Serás bocazas?» «Yo no se lo he dicho», gimoteó Metal Mikey. «Debe de haberlo averiguado por su cuenta. A ver, hemos dibujado un montón. Seguramente nos pilló alguna de las veces». Mentía, pero en realidad me daba igual. Lo importante era que Sin lo sabía, y eso lo cambiaba todo. Supongo que podríamos idear mensajes nuevos, propuso Jopo.
aunque no en un tono muy entusiasta. Yo entendía cómo se sentía. Ahora que alguien más estaba al corriente de nuestro secreto, sin para más INRI, todo se había echado a perder. Era un juego bastante estúpido de todos modos, dijo Nicky echándose el pelo hacia atrás. Clavé la vista en ella, dolido y un poco molesto. Estaba comportándose de un modo extraño ese día. A veces se ponía así, temperamental y respondona. De estúpido nada, repuso Gaff el gordo, pero supongo que ya no tiene sentido seguir con eso si Sin lo sabe. Además, mañana empiezan las clases. Ya. Un suspiro colectivo recorrió al grupo. Todos estábamos un poco apagados esa tarde. Ni siquiera Gaff el gordo nos salió con sus malas imitaciones de acentos. El día reflejaba nuestro estado de ánimo. El azul del cielo había cedido el paso a un gris opaco. Las nubes se movían sin parar, como si estuvieran impacientes por desatar un buen aguacero. Debería ir tirando para casa, dijo Jopo. Mi madre quiere que parta unos troncos para el fuego. Como nosotros, Jopo y su madre tenían una mierdosa chimenea de verdad en su vieja casa adosada. Yo también, dijo Metal Mikey. Esta noche cenamos en casa de mi abuela. Me estáis hundiendo la moral, Peña, gruñó Gaff el gordo, aunque no en un tono muy convincente. Creo que yo también tendría que volver a casa, reconocí. Mi madre me había comprado ropa para el colegio y quería que me la probara antes de la cena por si necesitaba hacerle algún arreglo. Nos pusimos de pie y al cabo de un momento Nicky se levantó también. Gaff el gordo se dejó caer sobre la hierba con ademán melodramático. «Ah, muy bien, pues marchaos. De verdad acabaréis conmigo». En retrospectiva, creo que fue la última vez que estuvimos todos así, juntos, relajados, en amigable compañía, como una auténtica panda, antes de que todo empezara a resquebrajarse y a venirse abajo. Jopo y Metal Mikey echaron a andar en una dirección y Nick y yo en la contraria. La vicaría no estaba muy lejos de mi casa, así que a veces recorríamos juntos el camino de regreso. No muy a menudo. Por lo general, ella era la primera a marcharse. Por su padre, supongo. Era bastante estricto respecto a los horarios. Tengo la impresión de que no veía con muy buenos ojos que Nicky se juntara con nosotros. Por otro lado, creo que no le dábamos mayor importancia. Él era el párroco, y desde nuestro punto de vista no hacía falta más explicación. Es decir, los párrocos no veían nada con buenos ojos, ¿no? En fin, ¿lista para volver al cole?, pregunté mientras cruzábamos por el semáforo y pasábamos por delante del parque. Me dirigió una de sus miradas de persona adulta. Lo sé. ¿Qué sabes? Lo del paquete. Oh. No les había hablado del asunto a los demás. Era demasiado complicado y lioso. Además, me habría dado la sensación de estar cometiendo una deslealtad hacia mis padres. De todos modos, la cosa tampoco había tenido grandes repercusiones, al parecer. El policía no había vuelto y, que yo supiera, nadie había sido detenido. La clínica de mi madre había abierto sus puertas y los manifestantes continuaban paseándose alrededor como buitres. La policía fue a hablar con mi padre. Ah. Sí. Lo siento, comencé a decir. ¿Por qué lo sientes? El que se está portando como un capullo es mi padre. ¿Así? Nadie se atreve a decir nada porque es el puñetero párroco, ni siquiera el policía. Fue tan penoso. Se interrumpió y bajó la vista hacia sus dedos, 4 de los cuales estaban escayolados. ¿Qué te ha pasado en la mano? Se quedó callada un rato largo. Por un momento creí que no me respondería. Pero entonces dijo: ¿Tú quieres a tus padres, Ed? Fruncí el ceño. No era la respuesta que esperaba. Claro, supongo. Pues yo odio a mi padre. Lo odio con todas mis fuerzas. No lo dices en serio. Ya lo creo que sí. Me alegré cuando tu padre le arreó un puñetazo. Ojalá le hubiera dado más fuerte. Fijó los ojos en mí y algo en su mirada me produjo una ligera sensación de frío por dentro.
Ojalá lo hubieran matado. Luego se echó el pelo por encima del hombro y se alejó con un paso rápido y decidido que me dejó muy claro que no quería que la siguiera. Aguardé a que su rojiza cabellera desapareciera tras la esquina antes de reanudar la marcha con andar cansino. Sentía el peso del día como una carga sobre los hombros. Lo único que quería era llegar a casa. Cuando entré, mi padre estaba preparando la cena. Mi favorita, pescado frito con patatas. ¿Puedo ir a ver un rato la tele?, pregunté. No, me agarró del brazo. Tu madre está ahí dentro con alguien. Ve a lavarte y luego ven a cenar. ¿Con quién está? Tú ve a lavarte. Salí al pasillo. La puerta del salón estaba entreabierta. Vi a mamá sentada en el sofá con una chica rubia. Esta lloraba y mi madre la abrazaba. La chica me sonaba de algo, pero no conseguía recordar de dónde. Solo cuando estaba en el baño lavándome las manos, caí en la cuenta. Era la amiga rubia de la chica de la ola, la que había visto protestar frente a la clínica. Me preguntó qué hacía allí y por qué lloraba. A lo mejor había acudido a pedirle disculpas a mamá, o se había metido en algún lío. La opción correcta resultó ser la segunda, pero no se trataba del lío del que yo me imaginaba. Encontraron el cadáver un domingo por la mañana, 3 semanas antes de que empezaran las clases. En cierto modo, aunque ninguno de nosotros lo había reconocido, volver al colegio después de las vacaciones de verano no era tan terrible como pretendíamos. Tener 6 semanas libres estaba muy bien, pero el esfuerzo de divertirse, de buscar cosas que hacer, podía resultar un poco agotador. Por otro lado, esas vacaciones habían sido de lo más extrañas. A decir verdad, me alegraba de que se acabaran y de regresar a cierta normalidad. La misma rutina, las mismas clases, las mismas caras. Bueno, aparte del señor Halloran. No era mi profesor, lo que supuso una decepción, pero también un alivio. Sabía más de él de lo que hubiera querido. Los maestros tienen que ser amables y cordiales, pero deben guardar las distancias. El señor Halloran y yo compartíamos un secreto, y aunque en cierto sentido eso molaba, también me hacía sentir incómodo en su presencia, como si nos hubiéramos visto desnudos o algo así. Nos topamos con él en el colegio, obviamente. Comía allí, a veces se encargaba de la vigilancia del patio, y un día nos dio clase cuando la señorita Wilkinson, nuestra profesora habitual de lengua, estaba de baja por enfermedad. Resultó ser un buen profesor, gracioso, interesante y con mucha mano para evitar que la lección fuera aburrida. Tanto era así que uno se olvidaba enseguida de su aspecto, lo que no impidió que los chicos le pusieran un apodo desde el primer día: el señor Tiza o el hombre de tiza. Ese domingo no hacíamos nada especial, y a mí me parecía bien. Era agradable pasar un día aburrido, con normalidad. También mis padres parecían un poco más relajados. Yo estaba arriba, en mi habitación, leyendo, cuando sonó el timbre. Con esa intuición que uno tiene a veces, supe de inmediato que algo había sucedido. Algo malo. «Eddie», me llamó mi madre desde abajo. «Mikey y David han venido a verte». «Voy». Un poco de mala gana, bajé las escaleras en calcetines hasta la puerta principal. Mi madre se metió en la cocina. Metal Mikey y Jopo me esperaban de pie en el umbral, con sus bicicletas. Mikey estaba rojo como un tomate y pletórico de entusiasmo. «Un chaval se ha caído al río». «Sí», dijo Jopo, «hay una ambulancia y policías con precinto y toda clase de cosas. ¿Te vienes a echar un vistazo?» Me gustaría poder decir que en aquel momento su ansia por ver a un pobre crío muerto me pareció morbosa y reprobable. Pero tenía 12 años. Por supuesto que quería ir a echar un vistazo. «Vale, pues entonces venga, vamos», dijo Mikey con impaciencia. «Voy a por mi bici». «Date prisa», me apremió Jopo, «o no quedará nada que ver». «¿Ver qué?». Mi madre asomó la cabeza por la puerta de la cocina. «Nada, mamá». «Pues para no ser nada, os veo con mucha prisa». Es solo una cosa nueva muy chula que han puesto en la zona de juegos», mintió Mikey. Se le daba bien mentir. «Bueno, no te entretengas mucho. Te quiero aquí a la hora de comer». «De acuerdo». Agarré mi bicicleta y los tres nos alejamos por la calle pedaleando a toda velocidad. «¿Dónde está Gaz el gordo?», le pregunté a Mikey, que solía ir a buscarlo primero.
Su madre dice que lo ha enviado a hacer un recado. Él se lo pierde. Pero más tarde resultó que quien había perdido algo era Mikey. Un cordón policial rodeaba una parte de la ribera y un policía no dejaba que la gente se acercara demasiado. Alrededor había grupos pequeños de adultos con aspecto preocupado. Nos detuvimos cerca de una reducida multitud de curiosos. En realidad fue un poco decepcionante. La policía no solo había acordonado la zona, sino que había montado un armatroste verde parecido a una tienda de campaña. No se alcanzaba a ver casi nada. ¿Creéis que el cadáver estará detrás de eso?, preguntó Mikey. Hopo se encogió de hombros. Seguramente. Apuesto a que está todo hinchado y verdoso y los peces se le han comido los ojos. ¡Qué asco! Hopo simuló una arcada. Intenté ahuyentar de mi mente la imagen que acababa de sugerir Mikey, pero se negaba a abandonarme. Vaya mierda, suspiró. Hemos llegado demasiado tarde. Percibí algo de movimiento. Los policías estaban trasladando algo con cuidado desde detrás de la mampara verde. No era un cuerpo, sino una bicicleta, o más bien lo que quedaba de ella. Estaba torcida, doblada y cubierta de algas viscosas. Pero en cuanto la vimos, lo supimos. Todos lo supimos. Era una bicicleta de BMX, de color rojo chillón, con una calavera negra pintada. Todos los sábados y domingos por la mañana, los más madrugadores podían ver a Sin recorrer como un bólido la ciudad en su BMX de carreras repartiendo periódicos. Sin embargo, esa mañana de domingo, cuando Sin había salido para montar en su bici, había descubierto que no estaba allí. Alguien se la había robado. El año anterior se habían producido una serie de robos de bicicletas. A unos chicos mayores universitarios les había dado por mangarlas y tirarlas al río solo por diversión para gastar una broma. Tal vez fue por eso que el primer lugar en el que Sin se le ocurrió ir a buscarla fuera ese. Adoraba esa bici más que nada en el mundo. Así que, al ver el manillar que sobresalía del río, enredado con unas ramas rotas de un árbol, decidió adentrarse caminando en el agua para intentar sacarla. Aunque todo el mundo sabía que la corriente era muy fuerte y que Sin Cooper no nadaba muy bien. Casi lo consiguió. Justo cuando logró desenganchar la bici de las ramas, el peso ocasionó que se tambaleara y cayera de espaldas. De pronto, se encontró con el agua en el pecho. La chaqueta y los vaqueros tiraban de él hacia abajo, como decenas de manos que intentaron arrastrarlo hacia el fondo. Además, el agua estaba fría, condenadamente fría. Trató de agarrarse a las ramas, pidió ayuda a gritos, pero era aún muy temprano y ni siquiera un dueño solitario con su perro pasaba por allí. Quizá fue entonces cuando Sin Cooper fue presa del pánico. La corriente se arremolinó en torno a sus extremidades y empezó a arrastrarlo río abajo. Él pataleó con fuerza para regresar a la orilla, pero la orilla estaba cada vez más lejos y su cabeza no dejaba de zambullirse, hasta que, en vez de aspirar aire, estaba inhalando una pestilente agua marrón. En realidad yo no sabía nada de eso. Me enteré de algunos detalles más tarde. Otros me los imaginé. Mamá siempre me decía que tenía una imaginación muy despierta. Gracias a ella sacaba buenas notas en lengua, pero también me provocaba pesadillas bastante intensas. Creo que no pegué ojo esa noche, a pesar de la leche caliente que me preparó mi madre antes de que me fuera a la cama. No dejaba de imaginar a Sin Cooper todo verde, abotagado y recubierto de algas pegajosas como su bicicleta. Había otra cosa que no conseguía quitarme de la cabeza. Algo que había mencionado el señor Halloran, el karma. Se recoge lo que se siembra. Si cometes una mala acción, ésta acabará por volverse contra ti y morderte el trasero. Ese chico recibirá su merecido algún día, que no te quepa la menor duda. Pero yo no estaba tan seguro. Tal vez Sin Cooper había hecho cosas malas, pero ¿tan malas eran en realidad? ¿Y Mikey? ¿Él qué había hecho? El señor Halloran no había visto la cara de Mikey cuando se percató de que la bicicleta era de su hermano, ni oído el grito desgarrador y lastimero que se le escapó. Yo no quería volver a oír ese sonido en mi vida. Tuvimos que sujetarlo entre Hopo y yo para impedir que corriera hasta la tienda de campaña. Al final estaba montando tal espectáculo que se nos acercó el policía.
Cuando le explicamos quién era Mikey, le pasó un brazo por los hombros y, medio acompañándolo, medio cargando con él, lo llevó hasta su coche. Al cabo de unos minutos el vehículo arrancó. Me sentí aliviado. Ver la bicicleta de Sin había sido bastante duro, pero peor había sido ver a Mikey enloquecer y gritar de ese modo. ¿Estás bien, Eddie? Papá me arropó en la cama y se sentó en el borde. Notar cómo se hundía el colchón por su peso me resultaba reconfortante. ¿Qué pasa cuando nos morimos, papá? Vaya, esa pregunta se las trae Eddie. Supongo que nadie lo sabe a ciencia cierta. O sea, ¿que no vamos al cielo o al infierno? Hay quien piensa que sí, pero muchas otras personas no creen que exista ni un cielo ni un infierno. ¿Entonces da igual que hayamos sido malos? No, Eddie. Dudo que tus acciones en la vida influyan en algo cuando ya estás muerto, ni las buenas ni las malas. Pero sí significan mucho mientras estás vivo. Para otras personas. Por eso siempre debes intentar tratar bien a la gente. Reflexioné sobre ello por unos instantes y asentí. Supongo que en cierto modo era una putada portarse bien durante toda la vida y luego no ir al cielo. Pero me alegraba del otro. Por más que odiara a Sin Cooper, no me gustaba imaginarlo ardiendo en el infierno por toda la eternidad. Eddie, dijo mi padre, lo que le ha ocurrido a Sin Cooper es muy triste. Un accidente trágico. Pero no es más que eso, un accidente. A veces pasan cosas sin motivo. La vida funciona así, la muerte también. Supongo. Entonces, ¿crees que podrás dormir ahora? Sí. En realidad no lo creía, pero no quería que mi padre me tomara por un crío. Muy bien, Eddie. Entonces, fuera luces. Se inclinó y me dio un beso en la frente. Últimamente lo hacía muy de tarde en tarde. Esa noche me alegré de notar el cosquilleo y el olor a moho de su barba. Entonces pulsó el interruptor general y mi habitación se sumió en sombras. Aunque había decidido prescindir de la luz de noche años atrás, en esa ocasión había deseado tenerla todavía. Recosté la cabeza en la almohada e intenté ponerme cómodo. A lo lejos oí ulular un búho. Un perro aulló. Traté de pensar en cosas alegres en vez de en muchachos ahogados. Cosas como montar en bici, comer helado o jugar al comecocos. Mi cabeza se hundió aún más en la almohada. Los pensamientos se perdieron entre sus suaves pliegues. Al poco rato ya no pensaba en nada. El sueño se apoderó de mí y me arrastró hacia la oscuridad. Un ruido fuerte me despertó con brusquedad, una especie de golpeteo, como el de un aguacero o una granizada. Fruncí el ceño y me di la vuelta. Lo oí de nuevo. Piedras pequeñas contra mi ventana. Me levanté de un salto, caminé sobre las tablas desnudas del suelo y descorrí las cortinas. Debía de llevar un rato dormido, pues fuera era noche cerrada. La luna semejaba una raja plateada, un corte en un papel ennegrecido con carboncillo. Bajo el tenue brillo que despedía, alcancé a vislumbrar a Sin Cooper. Estaba de pie sobre el césped, cerca del borde del patio. Iba vestido con vaqueros y su chaqueta azul de béisbol, rasgada y sucia. No se había puesto verde ni abotargado, y los peces no le habían comido los ojos, pero estaba muy pálido y claramente muerto. Un sueño. Tenía que serlo. Despierta, 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 pensé. Despierta, 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 despierta. ¿Qué pasa, caraculo? Sonrió. El estómago me dio un vuelco. Comprendí con una certeza terrible y nauseabunda que aquello no era un sueño. Era una pesadilla. ¡Vete!, sisé entre dientes, apretando los puños y clavándome las uñas en las palmas. Tengo un mensaje para ti. ¡Me da igual!, grité. ¡Vete! Intenté adoptar un tono desafiante, pero el miedo me atenazaba la garganta, de modo que fue más bien un chillido agudo y débil lo que salió de mi boca. Escúchame, caraculo. Si no bajas, tendré que subir a por ti. Si tener a Sin Cooper muerto en el jardín era malo, tenerlo en mi habitación sería incluso peor. Además, aún estaba soñando, ¿no? Solo tenía que dejarme llevar hasta que despertara. De acuerdo, dame un minuto. Saqué mis deportivas de debajo de la cama y me las calcé con manos temblorosas.
Me dirigí a la puerta con sigilo, agarré el pomo y tiré de él. No me atreví a encender la luz, así que avancé a tientas a lo largo de la pared hasta las escaleras y bajé muy despacio, de lado, como un cangrejo. Cuando por fin llegué abajo, crucé el vestíbulo hasta la cocina. La puerta trasera estaba abierta. Salí. El aire nocturno me lava la piel a través del pijama de algodón fino. Una brisa suave me alborotaba el cabello. Percibí un olor acre, a humedad, a podrido. Deja de olisquear el aire como si fueras un puto perro, caraculo. Di un respingo y me volví. Sin Cooper estaba parado frente a mí. De cerca su aspecto resultaba aún más aterrador. Su piel presentaba un extraño matiz azuloso. Se le traslucían las venitas de debajo. Tenía los ojos amarillentos y me pareció que un tanto deshinchados. Me pregunté si era posible alcanzar un punto en el que estar más asustado fuera posible. En caso afirmativo, no me cabía duda de que ya lo había alcanzado. ¿Qué haces aquí? Ya te lo he dicho. Traigo un mensaje. ¿Qué mensaje? Cuidado con los hombres de tiza. No lo entiendo. ¿Y crees que yo sí? Dio un paso hacia mí. ¿Crees que me gusta estar aquí? ¿Crees que me gusta estar muerto? ¿Crees que me gusta apestar así? Me apuntó con un brazo que le colgaba de la articulación en un ángulo raro. De hecho, advertí que no estaba encajado en la articulación, sino arrancado por su parte superior. El blanco del hueso relucía bajo la brumosa luz de la luna. Solo estoy aquí por ti. ¿Por mí? Esto es culpa tuya, caraculo. Tú lo empezaste todo. Retrocedí un paso hacia la puerta. Lo siento mucho. No me digas. Torció los labios con una mueca de desprecio. Bueno, ¿por qué no me demuestras cuánto lo sientes? Me agarró del brazo. Noté la orina tibia que me bajaba por la pierna. ¡Chúpame la polla! ¡No! Me liberé el brazo de un tirón, justo en el momento en que un intenso resplandor blanco, procedente de la ventana del descansillo, inundaba el camino de acceso. ¡Eddie! ¿Estás levantado? ¿Qué haces? Sin Cooper permaneció allí de pie un momento, iluminado como un macabro adorno navideño, traspasado por la luz. Entonces, como todo buen monstruo surgido de las tinieblas, se desintegró y flotó hasta el suelo con una nubecilla de polvo blanco. Bajé la mirada. Donde antes habían estado sus pies había otra cosa. Un dibujo. De un blanco reluciente que resaltaba sobre el asfalto negro. Una figura de palo, medio sumergida en unas olas toscamente trazadas, con el brazo alzado como saludando. No, pensé, no saluda. Se está ahogando y no es una figura de palo, sino un hombre de tiza. Un escalofrío me recorrió. ¿Eddie? Entré corriendo en casa y cerré la puerta con la mayor delicadeza posible. No pasa nada, mamá. Solo quería beber un poco de agua. ¿Eso que he oído era la puerta de atrás? No, mamá. Bueno. Bebe y vuelve a la cama. Mañana tienes cole. Sí, mamá. Buen chico. Giré la llave de la cerradura de la puerta, pero me temblaban tanto los dedos que me hicieron falta varios intentos. Luego subí las escaleras en silencio, me quité el pantalón del pijama mojado y lo metí en el cesto de la ropa sucia. Me puse un pantalón limpio y me metí en la cama. Pero tardé largo rato en conciliar el sueño. Permanecí allí tumbado, temeroso de oír más piedrecitas chocar contra la ventana, o quizá unas pisadas lentas ascender por las escaleras. En algún momento, cuando los pájaros empezaron a gorgojear y trinar en los árboles cercanos a mi ventana, debí de quedarme dormido. No durante mucho rato. Me desperté temprano, antes que mis padres. Me lancé escaleras abajo de inmediato y abrí de un empujón la puerta de atrás, deseando con todas mis fuerzas que todo hubiera sido un sueño. No había ningún Sin Cooper muerto, no había ningún... El hombre de tiza seguía allí. Caraculo! ¿Te apetece darte un chapuzón? Ven, anímate. El agua está de muerte. Podría haberlo dejado. Tal vez habría sido lo mejor.
En vez de ello, cogí el barreño para lavar que mi madre guardaba debajo del fregadero y lo llené de agua. Luego lo vacié fuera, ahogando de nuevo al hombre de tiza en agua fría y restos de espuma de jabón. Intenté convencerme de que lo que había dibujado algún miembro de la panda, Duff el gordo, tal vez, o Jopo, tenía que tratarse de una especie de broma pesada. No caí en la cuenta de que me encontraba a medio camino del colegio. Cada uno de nosotros tenía su propio color de tiza. El de Duff el gordo era rojo. El de Metal Mikey era azul. El de Jopo, verde. El de Nicky, amarillo. Y el mío, naranja. Nadie de la panda utilizaba el blanco.